A veces entre cristianos surgen cuestionamientos en torno a la figura papal. Cristianos no católicos se hacen la pregunta, pero bueno, ¿de dónde salió el Papa? ¿Y por qué éste tiene a su vez esa figura tan importante para la fe cristiana católica? Y dentro del cristianismo católico también podemos tener esa comparación que no siempre es muy buena, yo diría que casi siempre no lo es, de comparar papas de la antigüedad con papas presentes, o querer tener un papa que responda a nuestras percepciones o exigencias. La sucesión en la fe como en la vida tiene un valor muy importante. Recuerdo un discurso de Steve Jobs, el fundador de Apple, ya fallecido, un cáncer de páncreas que le dio terrible, pero en su momento él fue invitado a dar un discurso en una universidad en los Estados Unidos, si mal no recuerdo, Stanford. Y en esta universidad, en este discurso, él separó sus palabras como en tres etapas, y una de ellas era la muerte. Y en ese momento él se sentía un sobreviviente de cáncer, o sea, solamente que bueno, a los años después, al tiempo después, muere de esta enfermedad. Pero en ese momento particularmente él manifestaba que se le había detectado un cáncer de páncreas, pero dentro de las reflexiones que él hacía, él decía que uno de los mejores inventos de la vida era la muerte, porque le permitía dar frescura a las cosas, para bien o para mal. El hecho de que hubiese generaciones nuevas que tuvieran la capacidad de tener nuevos protagonismos, escribir nuevas historias, en cierta forma eso también le da riqueza al sentido de la vida. Y eso Dios lo tiene muy presente, por eso es que, así como se dice de los papas, que cada papa responde a su tiempo, aunque había momentos en la iglesia de papas de, bueno, lamentablemente de no mucha virtud o mucha luz, pero también la gran mayoría sí lo ha sido. También lo mismo pasa con las personas, o sea, cada persona es para su tiempo, cada persona es pensada para su tiempo y para su realidad social, cultural, familiar. Hoy vamos a conocer dos historias reales, dos historias de personajes bíblicos. eh, el primero quizás de más importancia que el segundo, a pesar de que dentro de los apóstoles, todo el que fue apóstol, todo el que vivió los tiempos de la iglesia primitiva, pues tuvo un rol muy protagónico en lo que fue la evangelización, tanto de judíos como de gentiles, entiéndase gentiles no judíos. El que voy a nombrar primero, que es de los tiempos de Moisés, sin duda tuvo un papel muy importante en la historia de la salvación, porque sencillamente fue el escogido por Dios, el designado por Dios, para suceder nada más y nada menos que a Moisés. Y eso no es cualquier cosa, o sea, eso no significa, o sea, eso no es poca cosa, porque Moisés fue un gigante en su tiempo, un hombre, un ser humano muy humilde. Ya lo he comentado en otras oportunidades. La Biblia dice dentro del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que no existía un hombre sobre la faz de la tierra más humilde que Moisés. Entonces Moisés, la humildad bien entendida, era un gigante. O sea, Moisés era un hombre de mucha importancia para Dios y con una misión de salvación también muy importante, porque era resituar a un pueblo que debía comenzar de cero, en costumbres, en leyes y en la fe, y sobre todo renunciar a dioses falsos. Entonces, la primera lectura que vamos a hacer es del libro de los números. Ya estamos llegando al final del libro de los números, y vamos a leer del capítulo número 27, versículos del 18 al 23. Vamos a leer lo importante de la sucesión. Vamos a conocer cómo Dios establece una misión de evangelización y lo hace, bueno, en este caso, en el caso de Moisés, pues una misión de salvación, pero lo hace desde la sucesión, no desde la eternidad, no desde la memoria. O sea, usted se va a quedar
en la memoria para siempre y no. O usted va a ser un imitador de, no. Dios le da a cada ser humano su tiempo y en ese tiempo pues el ser humano tiene la posibilidad de transformar, de evangelizar, de llevar a cabo una labor y posteriormente esa labor se delega, o sea, continúa en el tiempo de manos de otras personas, como también lo podemos reflejar al final, digamos, cuando ya hagamos las dos lecturas que vamos a reflexionar el día de hoy. Entonces, bueno, comenzando con la primera lectura, les decía, bueno, del libro de los Números, capítulo 27, versículos del 18 al 23, y dice así: Yahvé respondió a Moisés: llama a Josué, el hijo de Nun, hombre en que está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí le darás instrucciones en presencia de ellos. Le transmitirás una parte de tu autoridad, con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. En adelante se presentará ante el sacerdote Eleazar, y éste consultará a Yahvé por medio de Urim para darle una respuesta. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán todos los hijos de Israel, toda la comunidad. Moisés hizo como le había mandado Yahvé, tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y delante de todo el pueblo. Le impuso su mano y lo estableció como Yahvé había dicho por intermedio de Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este gesto de imponer las manos, como ustedes pueden ver, es un gesto bastante antiguo, como pueden percibir, es un gesto bastante antiguo. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar en una ordenación sacerdotal, pero es lo mismo que ocurre cuando el obispo pues impone las manos. También generalmente en los sacramentos, por ejemplo como la confirmación, esta imposición de manos tiene un valor muy importante, o sea, es un signo de autoridad que se tiene para a la vez transmitir algo. En este caso puede ser un don, un sacramento, una bendición. Y en los tiempos de Moisés, como podemos ver, representaba pues te estoy dando parte de mi autoridad. Este gesto también ocurrió, quizás lo veremos más adelante, cuando el profeta Elías le deja a Eliseo su manto, y en cierta forma con esta entrega, Eliseo, que también fue un gigante en cuanto a los profetas, pues absorbe mucho de lo que tenía por dones el profeta Elías. Entonces, la autoridad, fíjense que Moisés tuvo una misión muy puntual. La misión puntual de Moisés fue sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, acompañarlo por el desierto, pero Moisés no entra a la tierra prometida, llega a las puertas de esta tierra. Y es Josué quien continúa la labor e introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida, y es, bueno, protagonista de muchas conquistas, eh, una ubicación de las tribus, una distribución de las tribus en estas tierras conquistadas. Entonces Josué empieza a tener una labor diferente a la que tenía Moisés, pero de continuidad. Y esto también es importante verlo porque, por ejemplo, a nivel del papado, eh, sin duda, cuando uno, por ejemplo, ve el papado de Juan Pablo II, uno se da cuenta que Juan Pablo II tuvo una labor de evangelización muy importante desde el año 1976, que fue cuando él fue proclamado papa, si los números no me fallan, hasta, bueno, ya entrado el siglo XXI. De hecho, fue el papa que llevó a la cristiandad al nuevo milenio. Y lo que le tocó enfrentar a Juan Pablo II en su papado, enfrentarse, por ejemplo, al comunismo, que él lo había conocido en carne propia, eh,
sobre todo también ver caer el muro de Berlín, la división de la Alemania oriental de la Alemania occidental, y proclamar o reafirmar algunas doctrinas en torno a la sexualidad, en torno a la familia. Juan Pablo II además fue un papa viajero. A diferencia cuando después viene el papado de Benedicto XVI, un papado que era muy injusto compararlo a razón del papado de Juan Pablo II, pero que tuvo también un enfoque distinto, porque el papado de Benedicto XVI era un papado un poquito más de formación, un papado que yo siento que quizás en algún momento Benedicto XVI será reconocido como un doctor de la iglesia, no sé si a nivel de una santidad, pero sí un doctor de la iglesia, un hombre que eh, tiene una sabiduría de fe, una formación de fe muy importante. Por eso es que Benedicto no tendría el carisma que tendría Juan Pablo II, pero sí tenía otros elementos de formación, de atajar algunas falsas doctrinas. Y así como les digo, para no extenderme en los papas, cada papa es escogido para su tiempo. Ahora, ¿por qué tiene que haber sucesión? Pues la introducción lo decíamos porque nadie es eterno. Y si usted es muy bueno en su obra, pero usted no deja un relevo, pues su obra va a morir con usted. Y la iglesia no está llamada a morir, la iglesia está llamada a perdurar en el tiempo. De hecho, es una de las promesas de Jesucristo, ni las fuerzas del infierno podrán contra ella y estará hasta el fin de los tiempos. O sea que nosotros podemos tener una seguridad de que Iglesia Católica va a haber hasta la segunda venida de Jesucristo, donde se consolidarán las cosas para bien de quienes le amaron y, bueno, y creyeron en Él y depositaron sus confianzas en Él. Ahora, fíjense ustedes que todos en la vida tenemos tanta importancia, a veces no nos damos cuenta de la importancia que tenemos, no solo por las cosas que hacemos, sino por nuestras, como le digo, nuestra propia existencia, nuestra propia realidad, que fuimos pensados para una misión que de la lectura del libro Los Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo 1, versículo 15, tiene por título la elección de Matías. Si yo les preguntara así a primer plano, ¿quién era Matías? Quizás muchos no sepamos, o sea, no, yo mismo no tendría por qué saberlo, lo sé porque, bueno, gracias a Dios he tenido la posibilidad de que alguien me lo explicara en su momento y también de alcanzar esta lectura, pero a simple vista, cuando uno menciona a los 12 apóstoles, que Juan, Pedro, Mateo, Tomás, Simón, Andrés, Felipe, Santiago, Bartolomé, Judas Tadeo, Santiago de Alfeo y Judas Iscariote, en ninguna parte aparece Matías. Dice, bueno, ¿quién es Matías? ¿Y por qué Matías tiene un título en el libro Los Hechos de los Apóstoles? Bueno, y aparte, ¿elegido para qué? Vamos a escuchar con atención esta lectura para ir haciendo nuestra reflexión final. Dice el texto, uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro misterio común. Sabemos que con el salario de su pecado se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron aquel campo en su lengua Aqueldamá, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Pero también está escrito, que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en el que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado a nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir el misterio y apostolado
del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cada uno de los apóstoles tenía su función, principalmente Pedro. No olvidemos que Pedro a Jesús lo llama aparte, después de que les pregunta quién dice la gente que soy yo para ustedes, y cada uno va respondiendo lo que escucha. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesucristo le habla a Pedro aparte. Cuando digo aparte no es a sola, porque eso lo debió haber proclamado delante de los demás para que quedara evidencia de la autoridad que le estaba dando. Pero cuando digo aparte es que fija su mirada en él y le dice, bendito sea Simón Barjoná, porque lo que has dicho no te ha sido revelado por el hombre, sino por mi Padre. Por eso, a partir de ahora, te llamarás Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. Entonces Pedro es el que recibe de Cristo directamente la autoridad para lo que atara en la tierra quedaba atado en el cielo. Los pecados que perdonen a través, por supuesto, de la investidura apostólica, pues quedan perdonados, y lo que no, pues no quedan perdonados. O sea, Cristo dio autoridad. Pero Pedro es un ser humano mortal, que, o sea, Cristo no le dio la autoridad a un ángel, que son inmortales, no le dio la autoridad al arcángel Miguel, ni le dio la autoridad al arcángel Gabriel o Rafael. Se la dio a un hombre que iba a morir, como mismo Cristo murió, porque Cristo también pasó por la muerte. Y esa autoridad no la dio Cristo a razón de Pedro, la dio a razón de la iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia, y ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. O sea, Cristo en Simón, llamado Pedro, establece una figura que es la figura de no sé si el término es correcto, pero es petrina, o sea, es la figura de la autoridad en la iglesia. Esa autoridad no puede morir. Puede morir el que la lleva encima, pero no puede morir la autoridad. Lo mismo ocurre con la democracia. Usted crea la presidencia como un poder ejecutivo, y ese poder ejecutivo lo ejercen hombres, que de hecho no son cargos vitalicios, pero cuando el hombre muere o cesa su tiempo, tiene que venir otro, porque la presidencia no debe quedar vacía. En el caso de la autoridad papal es lo mismo, o sea, la figura del papa, que bueno, es el nombre con el que se le conoce pues de un tiempo para acá, la figura papal, el vicario de Cristo, es la persona que tiene que recibir, así como Matías. Fíjense usted, Matías está recibiendo del traidor, del que entregó a Jesucristo, después se ahorcó. Está ocupando un cargo. No le están diciendo a los apóstoles, bueno, como Judas fue el traidor, necesitamos a otro que siga siendo el traidor del grupo. No. Judas tenía una investidura. Hoy nosotros la pudiéramos asociar con el obispado, con el ser obispo, porque de hecho, no sé si sabían este detalle, pero todo obispo tiene una línea, una conexión directa con uno de los apóstoles. O sea, los apóstoles de Jesucristo, en sus tiempos, pues iban nombrando a su vez sucesores, iban también ordenando sacerdotes o personas que tenían que quedarse a cargo de iglesia, y de esa continuidad apostólica vienen los obispos. Entonces todo obispo en cierta forma tendría una conexión directa con alguna figura de los apóstoles de Jesús. Y eso también es importante que lo tengamos presente, porque eso permite también entender y valorar las figuras de los obispos, las figuras del Papa, que no están allí para ser idolatrados, ni están ahí para vivir como reyes, porque eso también es algo que hasta el Papa Francisco lo ha criticado, sino para oler a ovejas. Es lo que decía el Papa Francisco. El obispo, el sacerdote, pero el Papa tienen que oler a ovejas, tienen que ser pastores que acompañen a su rebaño. Entonces, allí entendemos por qué la figura papal es tan importante, pero también la sucesión. Y esto no solamente se centra en el Papa, en los obispos, esto se centra en ti y en mí. O sea, tú y yo tenemos conocimientos, tú y yo tenemos unas funciones de vida que principalmente se las podemos dejar a nuestros hijos, que son nuestra continuidad directa, que son las personas que vienen de nuestros cromosomas, de nuestros genes, que ya traen nuestro ADN, inclusive traen nuestra sangre, pero también las personas que nos rodean. Y a veces
uno puede iniciar un ministerio, puede iniciar una labor misionera y después que aquello está encaminado, mira, tú ves que aquello camina solo hasta el punto que ya ni siquiera necesitan de ti para que la cuestión pueda seguir caminando. Y voy a terminar con lo que empecé. Steve Jobs, una de las cosas que él decía sobre su empresa Apple, para que ustedes vean las vueltas que da la vida, él llegó a perder su empresa, o sea, él llegó a ser despedido de su propia empresa, después que su empresa se había encaminado a tal punto, él llegó a ser despedido de su propia empresa por unas diferencias que había tenido con los accionistas y con los socios. Pero después volvió creó Pixar, que fue la primera empresa que hizo dibujos animados computarizados, entre esos Toy Story, que fue sin duda una película hermosísima y muy exitosa. Y entonces, como ustedes vean que, bueno, a veces puede pasar eso, que tus mismos proyectos, los proyectos que Dios construye a través de ti, pues más adelante, o tú mismo seas sacado al proyecto, o llegue tu tiempo que tengas que dar un paso al lado y permitir que otros continúen la obra. Y el otro ejemplo es la Madre Teresa de Calcuta con las misioneras de la caridad. Fíjense que ¿cómo inicia esta obra? Bueno, sencillamente ella salía a las calles a atender a los pobres y salía con la mayor de las pobrezas y decía, yo salgo a atender al pobre porque en el pobre veo a Jesucristo y cuando le doy comida pues alimento a Cristo y cuando le doy ropa, cuando le doy amor, cuando le llevo el amor de Dios, pues estoy cumpliendo aquello que dice el Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste. Y cuando le preguntaban, Señor, pero ¿cuándo te vimos en esas circunstancias? Cristo responde, porque cada vez que lo hicieron con algunos de los más pequeños, lo hicieron conmigo. Entonces la Madre Teresa tenía eso muy claro. Y fíjense ustedes cómo esta obra fue arrastrando vocaciones, arrastrando más que arrastrar llamando, porque esto no fue obligado. Y las misioneras de la caridad hoy siguen funcionando sin la Madre Teresa de Calcuta de manera presencial, de manera terrenal, porque obviamente desde los cielos pues seguirá intercediendo por sus hermanas. Pero así es la vida, o sea, la sucesión es importante, la sucesión en el aula, la sucesión en el trabajo, la sucesión en la autoridad. Llega un momento en que nuestros hijos, pues mira, nosotros envejecemos y son nuestros hijos los que o velan por nosotros o hasta nos regañan o hasta nos reeducan o hasta nos resitúan. Y así será, o sea, uno lo hace con los padres de uno, los hijos de uno lo harán con uno. Y así la vida va fluyendo, pero con la frescura de que Dios crea hombres nuevos y mujeres nuevas para cada tiempo. Y qué bonito que nosotros no nos quedemos con un conocimiento o no tengamos esa sensación de que somos indispensables, que es que sin mí en el trabajo nada va a funcionar, que es que sin mí en la cabeza de X cosa, de X labor, pues todo se va a venir al piso. Pues no. Al final, la muerte nos recordará que siempre habrá alguien que lo pueda hacer mejor que tú, igual que tú o peor que tú. Eso también es un riesgo. Pero es importante que nosotros no depositemos toda nuestra energía en crear obras centradas en nuestro nombre y apellido, sino que sean obras guiadas y llevadas bajo la evangelización, bajo el amor y la autoridad de Jesucristo, que seamos vitrales a través del cual brille la luz de Dios y no que nosotros seamos un vidrio ahumado que se queda con la luz arropada en él y la transforma en oscuridad para los demás. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.